La serie Judgment, que los domingos por la tarde mantuvo al público pegado a las pantallas del canal con su intrigante historia, volvió a llevar la emoción a lo más alto. El episodio 73 de Judgment, que fue visto sin aliento, dejó huella en las redes sociales con sus escenas más sonadas. Aquí está el resumen del último episodio lleno de acción de Yark. Los aspectos más destacados de la serie son los siguientes. Ilgaz fue a recoger a Merkan a la escuela. Al salir de la escuela, Merkan dijo: «Papá, ¿viniste a recogerme?». La felicidad de Ilgaz era visible en sus ojos. Ilgaz llamó a Ceylin para decirle que Merkan lo llamaba a padre. Ceylin estaba dando primeros auxilios a Tulin en ese momento. Al darse cuenta de que Tulin había perdido el conocimiento, Ceylin le clavó un bolígrafo en la tráquea para devolverle la vida. Entonces llegó la ambulancia. Anunciaron que Tulin respiraba y se aferraba a la vida después de que Ceylin hiciera con éxito este movimiento vital. El asesino está en el set. Tuxa le explicó su investigación a Eren. Manifestó que como el set estaba en un lugar diferente a sus lugares habituales, nadie vino de afuera, por lo que el asesino podría estar dentro del set. «¿Cuándo me llamará mamá?». Yekta se enfureció cuando supo que Nil era el abogado de Poiraz, el productor del set. «El Nilo», advirtió a Ceylin, Ilgaz, Eren y a cualquiera con sus familiares que se mantuvieran alejados. En ese momento, Eren llamó a Nil para hacerle una pregunta a Poiraz. Nil se fue diciendo que estaba ocupado y que recomendaría a otro amigo. Tulin perdió la vida. El médico que salió del quirófano dijo que el estado de Tulin empeoró debido a la falta de medicamentos en la ambulancia y que a consecuencia de ello murió. Yekta vino a los osmanos en pedido de ayuda. Osman no sabía qué hacer con Khan, que estaba enterrado en el jardín de su casa, por lo que pidió ayuda a Yekta. Cuando Yekta llegó a casa, no podía entender por qué estaban haciendo una barbacoa. Mientras Osman decía que había hecho tal cosa para que su esposa no se sintiera incómoda, Yekta trató de mirar al suelo debajo de la mesa con incredulidad. En ese momento, Aileen, que llevó los platos a la mesa, se sorprendió cuando Yekta salió de debajo de la mesa. En ese momento, Ceylin llegó al jardín y llamó a Yekta para preguntarle por Tulin. Eren en la escena. Llegó al mercado donde trabajaba Tulin, que murió en la ambulancia tras una recaída de su alergia al maní, para investigar la escena. Ilgaz explicó la situación en detalle. Le dio el bebé a su propia tía. Yekta explicó que hace años, Tulin le dio su bebé a su verdadera tía, y después de la muerte de Servet, como no tenía más hijos, toda su riqueza quedó en manos del bebé, según la prueba de ADN. Después de la muerte del bebé, su tía fue dada la herencia. Ceylin no podía soportar que Yekta hiciera algo tan malo para obtener una parte de la herencia y se alejó de él. Nos olvidamos la vida. Todo el equipo asistió a la barbacoa organizada por Osman y Snar para esconder el cadáver en el jardín. Cuando Aileen le pidió a Osman que la llamara y le dijo: «Nos olvidamos de Khan», Osman entró en pánico por un momento y la ignoró. «Dime, ¿cómo dijo papá?». Cuando Ceylin llegó a su casa, se preguntó cómo Merkan llamó a su padre y le preguntó a Ilgaz. Ilgaz estaba a punto de dar una respuesta cuando Merkan gritó: «Papá, estoy fuera». Ilgaz respondió: «Eso es todo». Enterrados Khan en el cementerio de los lazos. Mientras Yekta, Osman y el conductor de Yekta, Ozgur, sacaban a Khan del jardín con un pico y una pala, los hombres del verdugo Kadir les tomaban fotografías. Siguiendo instrucciones de Yekta, enterraron a Khan en el cementerio de personas sin hogar. El momento en que Ceylin se destruyó. Ceylin e Ilgaz fueron a ver a Eren a la comisaría. Eren dijo que durante el examen se encontró mantequilla de maní en el sándwich que Tulin trajo de casa, y enfatizó que era tanta que incluso manchó la servilleta. El hombre al que todos alcanzan es un hombre de mierda. Yekta vino a su casa para reunirse con el verdugo Kadir. Mientras sus hombres le decían a Kadir que Yekta había llegado, Kadir rechazó a Yekta con una excusa, diciendo: «Que intenten un poco, el hombre al que todos llegan es un mal hombre». El sospechoso es probablemente alguien del mercado. En el examen forense realizado en la casa de Tulin no se encontró evidencia de mantequilla de maní. Ilgaz y Eren empezaron a pensar que el sospechoso del asesinato era alguien del mercado. Durante la investigación en la casa, se revelaron cartas que contenían los nombres de Engin y Ceylin. Tulin escribió una carta a alguien que contenía información sobre su bebé, pero dejó de enviar cartas después de que Yekta le dijera que su bebé había muerto. F llegó a la seguridad por Tuxe.
El fiscal de F acudió a la comisaría para entregarle a Tugse las entradas del teatro. Sospechando que Tugse estaba mirando su cabello mientras salía, Eren la siguió. Mientras Eren miraba, Tugse y F decidieron ir juntos al teatro. El bufete de abogados Tillman fue construido bajo el legado de Servet. Yekta se reunió con el hermano de Servet para averiguar el destino del bebé de Tulin. A la frase de Yekta, espero que esté agradecido por su situación actual, todavía respondió, estoy tan agradecido como usted cuando abre Tillman Law Firm. Sospechoso no identificado. Según las últimas imágenes de las cámaras del mercado, se vio que un hombre llegó al armario de Tulin, inyectó algo en el sándwich con una aguja y luego abandonó el lugar. El rostro del hombre no fue visible en las grabaciones. Las vidas de Ceylin y Merkan están en peligro. Yekta encontró la dirección del niño para que Ceylin lo perdonara, pero Ceylin dijo que empacaría sus pertenencias, y nunca volvería a verlo a él ni a Merkan. Ceylin, ¿uses mi hebilla? Merkan le pidió a su padre que le pusiera la hebilla. Ilgaz lo dirigió a Ceylin. Si bien a Ceylin no le parecía bien que Merkan la llamara madre a propósito, no pudo resistirse a su hija cuando Merkan insistió, Ceylin, ¿puedes usar mi horquilla? Ilgaz combinó los eventos. En la investigación del asesinato del actor Onur, se reveló que el conductor de la ambulancia llamado Okan le dio medicamentos para el dolor de cabeza. Ozge encontró el número del conductor de la ambulancia que llegó el día que Tulin enfermó. Como resultado de la llamada de Ceylin, apareció Okan, el conductor de ambulancia mencionado en la investigación de Onur. Cuando se le ocurrió que Onur y Tulin eran ambos donantes de órganos, Ilgaz combinó los dos acontecimientos en su mente. Osman llevó el dinero de Kadir. Aylin se enteró de que su casa había sido vendida cuando Pamir, a quien Osman vendió su casa, vino a ver la casa que compró con su esposa. Osman trajo el dinero del verdugo Kadir. El asesino está al lado de Ceylin. El motoquero murió en un accidente y su familia acudió a la policía. Mientras Ilgaz revisaba las imágenes del incidente, se enteró de que el mensajero también era donante de órganos. Cuando se dieron cuenta de que lo único que tenían en común en los tres incidentes era que eran donantes de órganos, se entendió que el sospechoso de los tres asesinatos era el conductor de ambulancia Okan. Ilgaz llamó a Yekta y le dijo que el asesino estaba en la habitación de Ceylin. Yekta le dio el teléfono a Ceylin. Mientras Ilgaz dijo que Okan fue quien mató a Tulin y Onur, Okan tomó a Yekta como rehén con su arma.